Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Edwin Andrés Contreras, soy estudiante de Ingeniería Multimedia, cuarto semestre. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a los puntos del anexo 1 de la tarea 2 de física. Específicamente vamos a trabajar con el simulador de la UNAD, y vamos a configurar los valores iniciales de ese simulador. El simulador pues prácticamente van a ir en dos partes, una cuando la velocidad inicial es en cero, perdón, la aceleración es en cero, es igual a cero, y la otra es cuando la aceleración es diferente a cero. En el primer caso, pues tenemos que hacer la velocidad inicial porque obviamente en algún momento se tiene que mover el simulador, el objeto tiene que moverse. Entonces lo que se nos está diciendo es que escojamos el último dígito del número de documento para poder ingresarlo como dato inicial del simulador. Nos dice que la posición inicial va a ser 0, 0, que es que va a quedar quieto, o sea, en la misma posición, no se va a mover de ningún lado, y que la aceleración va a ser 0 también. Entonces, si nos remitimos a esto, este es el simulador laboratorio de movimiento rectilíneo. Vamos a darlo que mi último dígito es 4, vamos a darle 4.6, la velocidad inicial. Y aquí nos dice que la aceleración va a ser 0, 0. Vamos a 0, 0. Y esperamos a que en 10 segundos, que es lo que establece aquí el simulador, las variables que nos va a arrojar. Esperamos a los 10 segundos y listo. Con estos datos, aquí ya se detuvo, se hace la exportación, exportamos los datos y eso nos remite a una tabla, la tabla inicial que está aquí, en esta misma tabla. Con base en eso vamos a realizar también una gráfica, esa ya más adelante vamos a verlo. Entonces, como podemos ver aquí, la velocidad fue constante 4.60, 4.60 para los 10 momentos, los 10 segundos que duró la simulación. Aquí vemos que hubo un desplazamiento a 4.60, 9.20, 13.80, 18.40 y así. Y aquí van los tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos respectivamente. Exportamos los datos y eso nos va a arrojar la primera tabla, que es esta tablita, aquí donde nos va a arrojar todos los datos pertinentes para poder hacer las gráficas. Después, en el segundo punto nos dice que la aceleración aquí va a ser diferente a cero, es decir, puede ser un valor cualquiera. Aquí nos está diciendo que se puede hacer lo anterior, pero entonces cambiamos el valor de la aceleración por un valor mayor a cero. El valor es libre, entonces en mi caso, ¿qué vamos a hacer? En mi caso lo que vamos a hacer es colocarlo se lo colocamos a 1.5, si lo colocamos a, sí, 1.5. Entonces quedamos acá a 1.5. La velocidad va a ser la misma, 4.6. Como vemos, ya el objeto se alejó muchísimo más rápido. Lleva avanzando y sigue avanzando y avanzando y avanzando. 119 y ¡pum! Terminó la simulación. Volvemos a hacer el mismo proceso, exportamos datos, eso nos va a arrojar a un archivo de Excel, y ese archivo de Excel lo vamos a pasar acá, a una tabla que nos encomienda, 19.33. Listo, entonces con base en estos datos se realizan tres tipos diferentes de gráficas. Una composición en función del tiempo, o composición en función del tiempo, otro con velocidad en función del tiempo y otro con la aceleración en función del tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces cada gráfica debe representar línea de tendencia a la ecuación. Como apoyo de la construcción de las gráficas, bueno, aquí usamos MATLAB. MATLAB nos arroja con codificación, con códigos, nos va dando esa tendencia para, para las gráficas. ¿Listo? Bueno, entonces como interpretación aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí nos dice que aquí vamos analizando las gráficas, aquí vamos viendo que la tendencia en la función del tiempo, ¿sí? La posición va cambiando a medida que se va moviendo el objeto.
Es decir, que aquí va a una posición cada segundo, uno, 2, 3, 4, cada posición aquí es un segundo y cada segundo aquí es una posición en la que se encuentra. Más alejado, más alejado, más alejado. Entonces aquí, ¿qué dice? La posición es constante, es decir, que por decirlo de algún modo, cada cierto metraje, en cada cierto tiempo, va a ser el doble de la posición en donde estaba anteriormente. Es decir, si en la posición anterior estuvo en 4.6, la siguiente va a estar en 9.2, después de 9.2 va a estar en 13.8, 18.4, a la misma determinante de la velocidad que se impartió. ¿Listo? En la segunda, esa es la velocidad en función del tiempo. Aquí que nos indica que la velocidad es constante, aquí la velocidad no cambia, no varía, porque aquí la velocidad no se hizo ningún cambio, no se fue de 4.6 a 4.8 a 4.9 a 5.6, no, la velocidad se mantuvo, 4.6 metros sobre segundo. Y en la tercera, aceleración en función del tiempo. Aquí no hubo ningún intervalo de aceleración en función del tiempo, es decir, que no hubo un cambio ni una variable extra que le dijera al objeto que se moviera cada tiempo que transcurre, es decir, que inició con 4.6 de velocidad de aceleración, pero que más adelante aumente un poco más esa velocidad de aceleración, es decir, que lo aumente una vez o dos veces más, o 1.5 en este caso. En este caso no hubo ningún tipo de aceleración. Ahora bien, tomando la siguiente tabla, la segunda tabla que se hizo en la segunda simulación, tenemos que la posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Aquí, ¿qué nos muestra en la primera gráfica? Aquí es más que notorio. Como nosotros hicimos una velocidad inicial de 4.6, obviamente, que es como el empuje, el arranque que se le da, hubo una variable, un determinante que fue la aceleración, es decir, que tanto aumentaba la velocidad conforme pasaba el tiempo. En este caso fue a razón de 1.5 metros sobre segundo. Es decir, que cada vez que pasaba, que por cada tiempo que pasaba, él aumentaba 1.5 metros sobre segundo la velocidad con la que se movía. Por eso aquí tenemos, voy a hacer un poquito más el aumento aquí de esta gráfica, tenemos que a medida que iba pasando, iba transcurriendo, miren que aquí ya es una parabólica que tenemos acá, va aumentando, va alzándose, por así decirlo, a medida que va transcurriendo el tiempo, a medida que se va moviendo. Entonces, cada vez que la posición, pues aquí es variable. Entonces, cada vez que él se movía, cada vez que él transcurría un cierto metraje, una cierta velocidad, la aceleración iba aumentando a razón de 1.5, 1.5, 1.5 entre intervalos. Mire que aquí en el pico va transcurriendo más y más y más y se va separando más. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que iba acelerando, iba avanzando, por cuestión del tiempo también, iba aumentando su velocidad a razón de 1.5 metros sobre segundo. Con esto ya tenemos otra variable. Bueno, aquí la ecuación de la velocidad fue aumentando conforme iba pasando, iba aumentando a razón de, como le digo, de uno y medio a razón de la velocidad y el tiempo transcurrido. Aquí, ¿qué se tiene? La aceleración. La aceleración en este caso fue un pico determinante, fue un intervalo de entre 1 punto, o sea, fue muy mínimo en realidad, o sea, casi, casi imperceptible. Si hacemos como tal el aumento aquí en esa variable, no aumentó absolutamente nada. Eso en función de la aceleración. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Los resultados, bueno, se realizaron que al interpretar las primeras tablas, cuando la aceleración es igual a cero, se visualiza que el comportamiento del objeto no tiene mayor cambio al mantener una aceleración nula y constante. Eso se tiene más que claro y se viene explicando desde el principio. No hubo una aceleración, no hubo un aumento en el tiempo, no hubo un salto gigantesco entre los 3 primeros segundos, por decirlo así, entre 4.6 a 5.5. No, se mantuvo constante la velocidad. En el caso cuando fue diferente a cero, igual a cero, perdón, cuando es diferente a cero, ahí hay ciertas diferencias con respecto a las gráficas.
Su comportamiento es exponencial, lo que significa que a medida que va acelerando su desplazamiento aumenta. Esto debido a que desde un principio cuenta con una aceleración inicial, permitiendo los cambios en el entorno. Ahora, ¿cómo se identifica uno? Bueno, pues cada uno, el MRU es movimiento rectilíneo uniforme y el MRUA es movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Qué quiere decir? En la primera es MRU. ¿Por qué? Porque el movimiento rectilíneo es uniforme, no hay variables cambiantes, es una constante limpia, no hay gran mayor de diferencia entre uno y el otro. Y este sí sería MRUA. ¿Por qué? Porque el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado quiere decir que la aceleración va aumentando conforme va pasando el tiempo y se va distanciando más el objeto. Ahí es donde cambia una variable que es la de aceleración cuando la aceleración es diferente de cero. Es por eso que nos da un resultado diferente al momento de incluir este valor extra en la fórmula. Es decir, que a medida que va aumentando la aceleración, la velocidad va aumentando y va cambiando más la distancia y la velocidad con que ésta recorre el objeto. Listo, profesor, no sería más. Me despido y cordial saludo.